Hay cosas que uno no termina de comprender, hasta que le pasan a uno. Yo, por ejemplo, nunca imaginé que caminar 5 minutos sería un lujo, que algo tan simple como subir un escalón me haría llorar, no de emoción, sino de impotencia. Tengo 78 años, y durante mucho tiempo viví con dolor en las rodillas, en las manos, en las caderas, en el alma también, si te soy honesto, porque cuando el cuerpo duele todos los días, el ánimo se apaga, dejas de salir, dejas de moverte, y sin darte cuenta, empiezas a dejar de vivir. Recuerdo cuando ir al supermercado era parte de mi rutina. Luego empecé a evitarlo. Me dolía empujar el carro, me dolía estar de pie en la fila, y al final me dolía admitir que ya no podía hacer cosas tan simples como esas. Probé de todo, pastillas, pomadas, cremas, masajes, y claro, el famoso ibuprofeno, que sí, alivia, pero cuando lo necesitas todos los días, ya no es alivio, es dependencia, y con ella vienen los efectos secundarios, dolor de estómago, mareos, y ese miedo constante de estar dañando algo más por dentro sin saberlo. Hasta que un día, sin buscarlo, alguien me habló de algo distinto. Un aceite. Natural. No una marca milagrosa, no un producto de televisión, solo un remedio antiguo que usaban desde hace generaciones. Lo froté en las articulaciones con más curiosidad que esperanza. Pero lo que pasó después me sorprendió. No te voy a prometer milagros, no estoy aquí para eso. Solo quiero contarte lo que viví, porque si tú también estás harto del dolor, mereces saber que hay otras formas, algunas más simples, más naturales, y sí, a veces, más efectivas. Pero antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos años tienes y desde qué país estás viendo este video? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte y saber desde dónde estamos compartiendo esta historia. El dolor, cómo se instala y cómo te roba la vida. El dolor no llega como una tormenta, no es como una caída o una fractura. El dolor crónico se instala como una gotera, lenta, constante, silenciosa. Y cuando te das cuenta, ya tienes el techo empapado. Al principio fue una pequeña molestia en la rodilla derecha, apenas un tirón leve cuando subía una escalera o caminaba un poco más de lo habitual. Pensé que era normal, cosas de la edad, me dije. Luego empezó la rigidez por la mañana. Me levantaba de la cama y sentía que mis piernas ya no eran mías, como si durante la noche se hubieran oxidado. Me tomaba varios minutos moverme con soltura. Después llegaron las manos. Notaba que me costaba abrir un frasco, sostener una taza caliente sin que se me temblaran los dedos, abotonarme la camisa. Ya no era torpeza, era dolor. Un dolor sordo, persistente, que se colaba en lo cotidiano. Y lo peor era no poder explicar cómo dolía, porque no era un dolor agudo, no era punzante. Era ese tipo de malestar que te roba la energía sin que te des cuenta. Poco a poco, empecé a evitar cosas. Caminatas largas, agacharme para recoger algo, dormir boca abajo. Las cosas simples comenzaron a parecer peligrosas. Y con cada movimiento que me dolía, con cada actividad que dejaba de hacer, algo dentro de mí también empezaba a doler. Dormir se volvió un suplicio. Me despertaba a medianoche por la incomodidad en las caderas. Cambiaba de posición cada media hora buscando algo de alivio. Me levantaba más cansado de lo que me había acostado. Y eso, con los años, te empieza a romper por dentro. Uno cree que el dolor físico solo afecta al cuerpo, pero no es verdad. El dolor te cambia el carácter. Te hace más irritable, más apático, más cerrado. Ya no tienes ganas de hablar con nadie, ni de salir, ni de hacer planes. Las visitas te cansan. El teléfono lo deja sonar. El mundo se va encogiendo hasta quedar reducido a una silla cómoda y a una televisión encendida. Y en ese encierro, en ese aislamiento que empieza con un simple dolor en la rodilla, uno empieza a vivir menos. No solo a moverse menos, sino a vivir menos. Porque ya no ríes igual,
Ya no te ilusionas igual, ya no haces planes a futuro. Te vuelves una sombra de lo que fuiste, una versión reducida, con movimientos limitados y emociones a medio camino. Recuerdo que antes me gustaba mucho cuidar el jardín. Podía pasar horas podando, plantando, barriendo hojas secas. Pero llegó un punto en el que agacharme se convirtió en una tortura. Las rodillas se quejaban, las manos se trababan, la espalda ardía. Y entonces dejé de hacerlo. Dejé que el jardín se llenara de maleza, como si fuera un reflejo de lo que estaba pasando por dentro. Y eso es lo que más duele. Darte cuenta de que ya no haces las cosas que amas, no porque no quieras, sino porque tu cuerpo ya no te lo permite. Porque cada intento de moverte es un recordatorio cruel de tus límites. Y te rindes, sin querer. Te vas apagando. Si has vivido algo parecido, sabes exactamente de lo que estoy hablando. El dolor no solo se mete en tus huesos, se mete en tu rutina, en tus pensamientos, en tu forma de estar en el mundo. Te roba sin que te des cuenta. Y lo más triste es que muchos aprenden a convivir con él como si fuera normal. Pero no lo es. Nadie debería vivir así. Nadie debería resignarse a una vida reducida por el dolor. El círculo vicioso del ibuprofeno y otros fármacos. Cuando el dolor se vuelve parte de tu vida diaria, lo primero que haces es buscar alivio. Y claro, lo más fácil, lo más rápido, lo más accesible, son los medicamentos. Así empecé yo, con un ibuprofeno por la mañana, luego uno más por la tarde. Después, el médico me recetó naproxeno. A veces alternaba con diclofenaco. Me aprendí los nombres como si fueran parte de mi dieta, como si fueran una extensión de mi cuerpo. Me sentía agradecido cuando me aliviaban, pero también cada vez más inquieto, porque el alivio que ofrecen estos medicamentos no es gratis. No me refiero solo al dinero, sino a lo que le hacen al cuerpo por dentro. Primero fue el estómago, ardor, acidez, molestias que antes no sentía. Luego, pequeñas náuseas, especialmente si tomaba la pastilla con el estómago vacío. El médico me advirtió que debía acompañarla siempre con comida, pero ¿quién tiene hambre con el estómago revuelto? Así que empezaron los protectores gástricos, y con ellos, más pastillas, una encima de otra. Después vino el cansancio. Empecé a notar que me costaba concentrarme. Me sentía somnoliento a media mañana, lento para pensar, torpe con las manos. Al principio lo achaqué a la edad, a las malas noches, al dolor. Pero con el tiempo entendí que eran las pastillas. No solo adormecían el dolor, también adormecían mi mente. Y fue ahí cuando empezó el verdadero dilema. Cada vez que me dolía, miraba la caja de pastillas y me preguntaba, ¿y si esto me está haciendo más daño del que veo? Porque sí, el dolor disminuía, pero también mi energía, mi apetito, mi claridad mental. Recuerdo una tarde en la que me quedé en blanco frente a la estufa. Estaba cocinando arroz, algo que había hecho miles de veces, pero de pronto no recordaba si ya le había puesto sal. Era una tontería, pero me asustó. Me senté en la mesa con la cabeza entre las manos y pensé, ya no sé si me duele más el cuerpo o el miedo a tomar otra pastilla. Ese fue el punto más bajo, cuando el remedio se convirtió en amenaza. Cuando empecé a tenerle más miedo a los efectos secundarios que al propio dolor. Porque lo que nadie te dice es que el cuerpo se adapta, que después de tomar antiinflamatorios durante tanto tiempo, el alivio ya no llega igual, las dosis ya no son suficientes, y entonces aumentas la cantidad, y con ella, los riesgos. Presión arterial descontrolada, riesgo de sangrados estomacales, fatiga crónica, y en casos más graves, daño renal o hepático. Todo por querer calmar un dolor que nunca se iba del todo. Me convertí en un esclavo de las pastillas. No salía de casa sin llevar una en el bolsillo, por si acaso. Tenía frascos en la cocina, en la mesita de noche, en el baño. Era como si mi tranquilidad dependiera de ellas. Y eso no es vida. Porque el dolor puede limitarte, sí. Pero vivir con miedo a lo que te tomas para calmarlo,
Eso te encierra todavía más. Y fue entonces cuando empecé a hacerme otra pregunta. ¿Y si hay otra manera? ¿Y si existe una forma de aliviar el dolor sin envenenarme poco a poco? ¿Y si estoy confiando demasiado en algo que, en el fondo, me está quitando más de lo que me da? Esa duda fue el comienzo del cambio. Una pequeña grieta en esa rutina de pastillas y resignación. Y por esa grieta empezó a entrar la luz. El descubrimiento. Lo que nadie te cuenta sobre los aceites naturales. A veces, las mejores respuestas no vienen de los médicos ni de las farmacias, sino de alguien que ha vivido lo mismo que tú. Recuerdo que fue una tarde de miércoles, en una reunión del centro de adultos mayores de mi barrio. Nada especial, solo un encuentro de esos donde compartimos un café, unas risas y, por supuesto, nuestras dolencias. Allí estaba Rosa, una señora de 82 años, con una energía que me daba envidia. Caminaba sin bastón, se agachaba a recoger su bolso sin hacer gestos de dolor, y sonreía como si su cuerpo no le pesara. En un momento, mientras hablábamos del frío y de cómo afectaba las articulaciones, le dije en tono de broma: «Rosa, ¿qué tomas tú? Porque parece que tus huesos no tienen tu edad». Ella se rió y me respondió con algo que no esperaba. «No tomo nada, me pongo aceite». ¿Aceite? Pensé que se refería a algo para cocinar, pero no. Me explicó que era un aceite natural que le había recomendado su abuela muchos años atrás, cuando ella misma tenía problemas de inflamación en las manos. Yo me quedé en silencio. Por dentro, dudaba, mucho. ¿Cómo algo tan simple como un aceite podía ayudar, si ya había probado de todo? Después de años de analgésicos, cremas recetadas y visitas a especialistas, la respuesta iba a estar en una botellita de vidrio marrón. Pero había algo en su mirada, en su forma de hablar, que me hizo escuchar. No prometía milagros, no hablaba con fanatismo, solo contaba su experiencia. Y eso, en cierto modo, me dio confianza. Esa misma tarde, pasé por la tienda natural que me recomendó. Compré el aceite con cierta desconfianza, lo admito. Lo llevé a casa y lo dejé sobre la mesa varios días sin tocarlo. Lo miraba como quien mira algo que no sabe si lo va a decepcionar otra vez. Hasta que una noche, después de un día particularmente doloroso, lo probé. Fue casi un acto de desesperación. Me dolían las rodillas como si alguien estuviera apretándolas desde dentro. Me senté en silencio, abrí la botellita y vertí unas gotas en mis manos. El primer contacto fue inesperado. El aroma me envolvió de inmediato. No era fuerte ni invasivo, sino cálido, como una mezcla de eucalipto y algo dulce, quizá romero. El olor me recordó a mi infancia, a los ungüentos que usaba mi madre cuando me enfermaba. Había algo reconfortante en él, algo que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo. Al frotarlo en mis rodillas, sentí un leve calor, suave, nada agresivo. No ardía como esas cremas mentoladas que parecen más hechas para atletas que para personas mayores. No era frío, ni pegajoso, era amable. Y entonces pasó algo curioso. No fue inmediato. No fue como un clic milagroso. Fue más bien como si el dolor empezara a desinflarse lentamente, como si se aflojara el nudo que llevaba apretado tanto tiempo. No desapareció por completo, claro que no, pero por primera vez en mucho tiempo, no aumentaba, no me dominaba. Sentía que podía respirar sin pensar en él. Me quedé en silencio varios minutos. Solo sentía mis manos tibias sobre las rodillas, y ese olor que llenaba el cuarto como un abrazo. Esa noche dormí mejor. No perfecto, pero mejor, y eso ya era mucho. Al día siguiente, repetí el ritual. Me tomé mi tiempo, sin apuro, sin expectativa, solo con curiosidad. Y de nuevo, ese leve calor, ese alivio discreto, esa sensación de que el cuerpo se rendía un poco menos al dolor. ¿Era posible que algo tan simple me estuviera ayudando más que tantas pastillas juntas? Todavía no lo sabía con certeza, pero algo dentro de mí,
Algo que hacía tiempo no sentía, se empezó a encender. La esperanza. Lo que dice la ciencia. ¿Puede un aceite natural calmar el dolor mejor que el ibuprofeno? Después de algunas semanas usando aquel aceite todas las noches, empecé a notar cambios más profundos. El dolor ya no dictaba mi día. Caminaba con más libertad. Dormía mejor. Estaba más presente, más activo, más yo. Y entonces me hice la pregunta que seguro muchos se harían. ¿Esto está en mi cabeza o realmente funciona? Decidí investigar. No soy médico ni científico, pero tengo una buena dosis de curiosidad. Así que me puse a leer. Revisé artículos, testimonios, estudios, y para mi sorpresa, no estaba solo. Resulta que muchos aceites naturales tienen propiedades comprobadas. Y no lo dicen solo quienes los venden, lo dicen universidades, investigadores, centros médicos, con estudios, con resultados, con datos. Uno de los más conocidos es el aceite de árnica. Proviene de una flor de montaña. Estudios han mostrado que puede reducir la inflamación y aliviar dolores musculares y articulares de forma muy similar al ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios. De hecho, en varios países europeos se usa en cremas para tratar golpes y esguinces. La ciencia lo respalda, y muchas personas también. Otro es el aceite de cúrcuma. Sí, la misma cúrcuma que usamos para cocinar. Su ingrediente activo, la curcumina, tiene potentes propiedades antiinflamatorias. En algunos estudios, se ha visto que puede ser tan efectiva como ciertos medicamentos, ayudando a reducir el dolor crónico, sobre todo en articulaciones. La gaulteria es menos conocida, pero igual de poderosa. Su aceite contiene un componente llamado salicilato de metilo, que es químicamente parecido a la aspirina. Tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios. Cuando se aplica en la piel, ayuda a aliviar dolores musculares y articulares, relajando la zona afectada. No podía faltar el aceite de lavanda. Más allá de su aroma relajante, tiene propiedades calmantes. Se ha estudiado por su capacidad para reducir la percepción del dolor, mejorar el estado de ánimo y facilitar el sueño. En combinación con otros aceites, potencia los efectos relajantes y analgésicos. Y por último, el eucalipto. Su aceite es refrescante, estimula la circulación y ayuda a desinflamar zonas doloridas. Hay estudios que muestran cómo el eucalipto inhalado o aplicado en masajes puede disminuir el dolor en personas con artritis o lesiones musculares. Pero, ¿cómo se comparan con el ibuprofeno? El ibuprofeno actúa bloqueando las señales químicas que el cuerpo produce cuando hay dolor o inflamación. Es efectivo, sí, pero agresivo. Irrita el estómago, puede afectar los riñones y eleva la presión arterial con el tiempo. Los aceites naturales funcionan de otra forma. No engañan al cuerpo, lo ayudan. Reducen la inflamación directamente, estimulan la circulación, relajan los músculos y calman el sistema nervioso. Y lo hacen sin alterar los órganos, sin dañar el estómago ni afectar la presión. Claro, no son una cura mágica ni funcionan igual para todos, pero en muchos casos su efecto es real, palpable y respaldado. Un estudio de la Universidad de Viena comparó el uso de aceite de árnica con gel de ibuprofeno en personas con artrosis de rodilla. ¿El resultado? Ambos tratamientos redujeron el dolor, pero el grupo del aceite tuvo menos efectos secundarios y mejor tolerancia. Otra investigación en Corea analizó la aplicación tópica de aceite de eucalipto en pacientes con artritis. La mayoría reportó menos dolor y mayor movilidad después de solo 2 semanas de uso diario. No hacen falta palabras complicadas. La ciencia está diciendo lo mismo que dijo Rosa en aquella reunión. Funciona, solo hay que probarlo. Y eso me cambió la forma de ver mi propio cuerpo. Porque no se trata solo de curar el dolor, se trata de cómo lo tratamos. Si lo enfrentamos con agresión o con cuidado, con químicos que lo bloquean a la fuerza, o con elementos naturales que lo calman desde adentro. A veces,
La medicina no está en una pastilla, está en una planta, en una flor, en una gota de aceite. Y lo mejor es que ya no es solo tradición o intuición, es ciencia, real, con resultados. ¿Cómo lo uso y qué cambió en mi vida? Con el tiempo, el uso de ese aceite pasó de ser un experimento a convertirse en un pequeño ritual. Uno que espero cada noche, con la misma calma con la que uno se sienta a tomar un té caliente o a leer un buen libro. Y lo que empezó como una simple prueba por curiosidad, terminó cambiando mi vida. ¿Mi rutina? Muy sencilla. Cada noche, justo antes de dormir, me siento en silencio, sin televisión, sin distracciones. Tomo el frasquito de aceite y caliento unas gotas entre las palmas de mis manos. No uso mucho, con una pequeña cantidad es suficiente. Empiezo por las rodillas, las froto despacio, con movimientos circulares, como si estuviera pidiéndoles perdón por haberlas forzado tanto durante tantos años. Luego paso a los tobillos, que siempre me daban problemas después de caminar. A veces también masajeo la parte baja de la espalda, especialmente si ha sido un día largo o con mucho movimiento. No me apuro. Me tomo mi tiempo. Dejo que el aceite se absorba bien, que la piel lo beba. Y siempre me quedo unos minutos con las manos apoyadas sobre la zona, como si el calor de mis dedos también ayudara. No lo enjuago, no lo tapo, lo dejo actuar. Los primeros días fueron sutiles. Notaba un poco menos de rigidez, un poco más de facilidad para acostarme sin quejarme. Pero lo verdadero llegó con la constancia. Al cabo de una semana, mis mañanas ya no eran una batalla para salir de la cama. Me levantaba sin ese sonido interno que parecía una orquesta de huesos crujiendo. Y entonces empecé a probar. Una mañana decidí caminar hasta el parque. No mucho, solo unas cuadras. Llevaba meses sin hacerlo por miedo al dolor. Pero ese día fui. A paso lento, sí, pero sin bastón. Me senté en una banca, respiré hondo y sentí algo que hacía tiempo no sentía: libertad. Otra tarde, me atreví a subir las escaleras del edificio sin tomar el ascensor. Lo hice por impulso, sin pensarlo. Cuando llegué al segundo piso, me detuve. No tenía lágrimas en los ojos. No por dolor, al menos. Eran de emoción, porque por primera vez en muchos años, sentí que mi cuerpo volvía a ser mío. El dolor ya no dictaba mis decisiones. No tenía que calcular cada movimiento. No tenía que evitar planes por miedo a no poder terminarlos. Empecé a salir más. Volví a ir al mercado sin preocuparme por cuánto iba a tardar. Volví a visitar a mi hermana sin pensar si las sillas de su casa me iban a dejar atrapado. Y lo más importante, volví a confiar en mí mismo. No estoy diciendo que desapareció todo el dolor, claro que no. Pero lo recuperé todo lo demás. La seguridad, la movilidad, la dignidad. Me sentía otra vez en control, como si, poco a poco, estuviera recuperando pedacitos de mi vida que el dolor me había robado. Y eso, créeme, no tiene precio. A veces, no necesitamos una solución mágica, solo una que funcione lo suficiente como para darnos un respiro, para devolvernos la fe, para demostrarnos que todavía es posible vivir bien, incluso con una edad en la que muchos nos dan por perdidos. Desde entonces, mi aceite se volvió parte de mí. No salgo de casa sin él. No pasa un día sin que lo use. Y cada vez que lo aplico, recuerdo que hay caminos distintos, que no todo se cura con pastillas, que la naturaleza, cuando se la escucha con atención, todavía tiene formas de cuidarnos. Y así, con cada masaje, con cada paso que doy sin dolor, voy sintiendo que mi historia aún no se terminó de escribir. ¿Cómo lo uso y qué cambió en mi vida? Con el tiempo, el uso de ese aceite pasó de ser un experimento a convertirse en un pequeño ritual. Uno que espero cada noche con la misma calma con la que uno se sienta a tomar un té caliente o a leer un buen libro. Y lo que empezó como una simple prueba por curiosidad, terminó cambiando mi vida. ¿Mi rutina? Muy sencilla. Cada noche, justo antes de dormir,
Me siento en silencio, sin televisión, sin distracciones. Tomo el frasquito de aceite y caliento unas gotas entre las palmas de mis manos. No uso mucho. Con una pequeña cantidad es suficiente. Empiezo por las rodillas. Las froto despacio, con movimientos circulares, como si estuviera pidiéndoles perdón por haberlas forzado tanto durante tantos años. Luego paso a los tobillos, que siempre me daban problemas después de caminar. A veces también masajeo la parte baja de la espalda, especialmente si ha sido un día largo o con mucho movimiento. No me apuro. Me tomo mi tiempo. Dejo que el aceite se absorba bien, que la piel lo beba. Y siempre me quedo unos minutos con las manos apoyadas sobre la zona, como si el calor de mis dedos también ayudara. No lo enjuago, no lo tapo, lo dejo actuar. Los primeros días fueron sutiles. Notaba un poco menos de rigidez, un poco más de facilidad para acostarme sin quejarme. Pero lo verdadero llegó con la constancia. Al cabo de una semana, mis mañanas ya no eran una batalla para salir de la cama. Me levantaba sin ese sonido interno que parecía una orquesta de huesos crujiendo. Y entonces empecé a probar. Una mañana decidí caminar hasta el parque. No mucho, solo unas cuadras. Llevaba meses sin hacerlo por miedo al dolor. Pero ese día fui. A paso lento, sí, pero sin bastón. Me senté en una banca, respiré hondo, y sentí algo que hacía tiempo no sentía: libertad. Otra tarde, me atreví a subir las escaleras del edificio sin tomar el ascensor. Lo hice por impulso, sin pensarlo. Cuando llegué al segundo piso, me detuve. No tenía lágrimas en los ojos. No por dolor, al menos. Eran de emoción. Porque por primera vez en muchos años, sentí que mi cuerpo volvía a ser mío. El dolor ya no dictaba mis decisiones. No tenía que calcular cada movimiento. No tenía que evitar planes por miedo a no poder terminarlos. Empecé a salir más. Volví a ir al mercado sin preocuparme por cuánto iba a tardar. Volví a visitar a mi hermana sin pensar si las sillas de su casa me iban a dejar atrapado. Y lo más importante, volví a confiar en mí mismo. No estoy diciendo que desapareció todo el dolor. Claro que no. Pero lo recuperé todo lo demás. La seguridad, la movilidad, la dignidad. Me sentía otra vez en control, como si, poco a poco, estuviera recuperando pedacitos de mi vida que el dolor me había robado. Y eso, créeme, no tiene precio. A veces no necesitamos una solución mágica, solo una que funcione lo suficiente como para darnos un respiro, para devolvernos la fe, para demostrarnos que todavía es posible vivir bien, incluso con una edad en la que muchos nos dan por perdidos. Desde entonces, mi aceite se volvió parte de mí. No salgo de casa sin él. No pasa un día sin que lo use. Y cada vez que lo aplico, recuerdo que hay caminos distintos. Que no todo se cura con pastillas. Que la naturaleza, cuando se la escucha con atención, todavía tiene formas de cuidarnos. Y así, con cada masaje, con cada paso que doy sin dolor, voy sintiendo que mi historia aún no se terminó de escribir. Advertencias y cosas que debes saber antes de usarlo. Ahora bien, antes de que corras a buscar ese frasquito milagroso, déjame decirte algo importante. Porque sí, este aceite me ayudó muchísimo, pero no es una varita mágica. Y como todo lo que aplicamos en nuestro cuerpo, tiene sus cuidados. Lo primero que quiero dejar claro es esto. No todos los aceites sirven para todas las personas ni para todos los tipos de dolor. Lo que me funcionó a mí puede no funcionar igual a otro. Cada cuerpo es distinto, y lo que para uno es alivio, para otro puede ser simplemente nada. Por eso, si alguna vez decides probar un aceite natural para calmar el dolor, empieza poco a poco. Haz una prueba en una pequeña zona de tu piel. El antebrazo, por ejemplo, es ideal. Aplica una gota, déjala actuar y espera unas horas. Si no hay enrojecimiento, picazón o molestia, probablemente tu piel lo tolera bien. Pero si notas alguna reacción, enrojecimiento o picor, suspende el uso de inmediato. No lo apliques nunca sobre heridas abiertas,
ni en zonas irritadas, ni cerca de mucosas. Hay aceites que pueden ser fuertes, y aunque sean naturales, eso no significa que sean inofensivos. Al contrario, algunas plantas tienen compuestos muy potentes, que deben usarse con responsabilidad. También es fundamental consultar con tu médico si estás tomando medicamentos, especialmente anticoagulantes. Algunos aceites, como el de gaulteria o el de eucalipto, pueden tener efectos sobre la circulación o interactuar con ciertos fármacos. Mejor prevenir que lamentar. Lo digo con cariño y por experiencia. A nuestra edad, no se trata de probar por probar. Se trata de sumar aliados, pero sin arriesgar la salud. Otra cosa a tener en cuenta son las alergias. Muchas personas son alérgicas a ciertas flores, hierbas o especias. Si alguna vez has tenido una reacción a plantas como la lavanda, la manzanilla o la cúrcuma, es mejor mantenerse alejado de sus aceites. Y si tienes dudas, habla con un especialista. Y por favor, mucha atención con los productos falsificados o de baja calidad. Hoy en día, con lo rápido que se comparte la información, también hay quienes se aprovechan. No compres aceites en cualquier parte. Evita frascos sin etiquetas claras, sin fecha de vencimiento o sin ingredientes específicos. Asegúrate de que sean aceites esenciales puros, de buena procedencia, y si es posible, que tengan algún respaldo profesional o análisis de laboratorio. Un aceite adulterado no solo puede no ayudarte, sino que podría hacerte daño. Y lo peor, puede hacer que pierdas la fe en algo que sí podría ayudarte, si viniera de una fuente confiable. Y como ya dije antes, no es un milagro. No esperes aplicarlo un día y correr al otro como si tuvieras 20 años. No funciona así. Es un proceso, es acumulativo, es una herramienta, no una cura definitiva. Pero te aseguro esto, si se usa con respeto, con constancia y con sentido común, puede convertirse en un gran aliado. Uno que no sustituye a los médicos, pero sí puede acompañarte de forma más amable, más natural, y sin destruir otras partes de tu cuerpo en el intento. Para mí, fue la diferencia entre rendirme y seguir caminando. Así que si estás pensando en probarlo, hazlo con cuidado, con información y con supervisión. Pero no tengas miedo de abrir la puerta a algo distinto. A veces, los mejores remedios no vienen en una pastilla. A veces, vienen en un frasquito, con el olor de la tierra y el poder de la paciencia. Lo que me hubiera gustado saber hace 20 años. A veces me siento a pensar, y no puedo evitar preguntarme, ¿y si hubiera sabido todo esto antes? ¿Y si hace 20 años alguien me hubiera dicho que había otra forma de vivir con menos dolor? No para volver a tener el cuerpo de cuando tenía 40, claro que no. Pero sí para no llegar al punto en el que sentía que cada paso era una derrota. El dolor ha sido uno de los maestros más crueles que he tenido en mi vida. No por el daño físico solamente, sino por lo que se lleva consigo. El dolor se lleva tu humor, tu energía, tus ganas. Te roba el sueño, te cambia el carácter, te hace dudar de ti mismo. Llega un momento en que ya no sabes si estás cansado de vivir, o cansado de vivir así. Si hubiera entendido antes que hay otras formas de cuidar mi cuerpo, tal vez habría evitado muchas caídas. No solo caídas físicas, sino emocionales. Porque cuando te dicen que el único camino es una pastilla cada 8 horas, un antiinflamatorio tras otro, y luego otro más para el estómago porque el anterior lo irrita, entras en un ciclo donde ya no sabes si estás sanando o sobreviviendo. No culpo a los médicos. Hacen lo que pueden, con lo que tienen. Pero el sistema, ese sí que nos falla. Nos enseñaron a confiar ciegamente en la farmacia, pero no nos enseñaron a escuchar al cuerpo. Nadie me habló nunca de masajes, de aceites, de alimentación antiinflamatoria. Nadie me dijo que el estrés también se clava en las rodillas, que la tristeza se acumula en la espalda, que el cuerpo no solo necesita medicina, también necesita comprensión. Durante años pensé que el dolor era una condena inevitable, que envejecer era, simplemente, aceptar que todo te iba a doler.
Me acostumbré a pensar que mi única opción era resistir, aguantar, tomar lo que me recetaran, tragar, callar y seguir. Pero hoy sé que no es así. Hoy sé que hay otras maneras, no mágicas, no perfectas, pero sí más humanas, más compasivas. Maneras que no te quitan algo para darte otra cosa peor. Maneras que te devuelven el control, aunque sea un poquito, aunque sea en gestos pequeños. Y si pudiera volver atrás, no cambiaría todo. Pero sí me hablaría con más cariño. Me diría, no te rindas tan rápido. No creas que el dolor es tu dueño. Explora, pregunta. Cuida tu cuerpo como si fuera el hogar donde vivirás el resto de tu vida, porque lo es. Hoy, a mis años, no tengo todas las respuestas, pero he recuperado algo que había perdido. La curiosidad, las ganas de seguir probando, de seguir aprendiendo y de compartir lo que he aprendido, para que tú, que me estás escuchando, no tengas que esperar 20 años como yo. Porque si algo sé ahora con certeza es esto: el dolor te enseña, pero no siempre tiene que mandar. Puedes escucharlo sin obedecerlo, puedes cuidarlo sin temerle, y puedes vivir con él sin dejar que te quite lo más valioso que tienes, tu dignidad. No estoy aquí para venderte nada. No soy médico, ni terapeuta, ni tengo una fórmula mágica escondida en un cajón. Estoy aquí porque durante años me sentí solo, invisible, como si mi dolor no importara a nadie. Y si hoy me atrevo a hablar, es para decirte algo muy simple, pero que puede cambiarlo todo. No estás solo. Si estás escuchando esto con una mano sobre la rodilla o frotándote el hombro mientras intentas encontrar una posición cómoda, si estás cansado de sentir que tu cuerpo se volvió una cárcel, si te dijeron que ya no hay mucho por hacer, déjame decirte lo que me habría gustado escuchar hace años. Si todavía sientes dolor, todavía hay algo por intentar. No todo está perdido. No todo depende de una receta. No todo se resuelve en una consulta de 5 minutos. Hay otras formas. Hay caminos que quizá nunca te mostraron. Caminos que no son instantáneos, pero que están ahí, esperando a que los descubras. Toma el control. No para pelear con el mundo, sino para escucharte mejor. Infórmate. Pregunta. Busca. Experimenta. No porque tengas que hacer todo tú solo, sino porque mereces participar de tu propia salud. Mereces tener voz, y no solo seguir instrucciones. Y si algo de lo que has escuchado hoy te resonó, te movió por dentro, o te dio aunque sea un poquito de esperanza, comparte este video. Porque tal vez tú ya empezaste a ver que hay otras opciones, pero hay muchos otros adultos mayores que todavía están atrapados en el ciclo de las pastillas, del aguanta y calla. Personas que creen que el dolor es parte del precio de envejecer, que piensan que ya no vale la pena probar algo distinto. Comparte este mensaje con ellos. Déjales saber que hay caminos más amables. Y si te sientes con ganas, escribe en los comentarios. Cuéntame tu historia. ¿Qué has probado tú? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no? Este canal no es solo para hablarte, es para escucharte también. Porque entre todos, podemos construir un lugar donde compartir experiencia, consuelo y sobre todo, herramientas. Aquí nadie es experto, pero todos tenemos algo valioso que decir. Tal vez este testimonio no cambie el mundo, pero si ayuda a una sola persona a levantarse con menos miedo mañana, si hace que alguien duerma un poco mejor esta noche, entonces habrá valido la pena. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Y gracias por seguir buscando, incluso cuando es más fácil rendirse. Yo seguiré probando, aprendiendo y compartiendo. Porque a nuestra edad, lo que más vale no es cuánto tiempo nos queda, sino cómo queremos vivir ese tiempo. Te mando un abrazo enorme, estés donde estés, y te invito a seguir en este camino juntos, porque todavía queda mucho por descubrir, mucho por disfrutar, y sí, mucho por sanar. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, y no dejes de creer en ti.